Señor, para tus hijos, para tu pueblo, para la novia del Señor, para la iglesia redimida por tu sangre preciosa. Habla nuestras vidas a través de tu palabra, Dios del cielo. Glorifícate poderosamente, que esta palabra no vuelva vacía, sino que lleve fruto y bendición para nuestras vidas, para nuestras almas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor bendito, por darnos este privilegio tan grande, Señor, de estudiar tu palabra en esta noche, Señor bendito de la gloria. Qué bueno es nuestro Dios todopoderoso. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, estamos allí en segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer desde el 14 para que podamos comprender un poquito más la escritura. No tenemos afán, ¿verdad? Y vamos a leerla de una manera que la entendamos. La palabra dice en el versículo 14 en adelante: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo sabiendo de quién has aprendido, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Tomen asiento, amados hermanos, y hoy vamos a hablar con relación a la Biblia. La Biblia tiene un solo plan, un solo propósito. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia muestra cómo Dios creó al hombre para tener comunión con él. Dice la palabra que creó al hombre a imagen y semejanza de él. El propósito de la creación del hombre es para que le brindemos adoración, alabanza, para tener esa comunión con el Señor. Pero desafortunadamente este cayó en pecado y rompió esa comunión. Por eso la palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios prometió también salvación a través de Génesis capítulo 3 versículo 15, y se cumplió en el Nuevo Testamento en Lucas 19:10. Cristo cumple este plan de redención. Hoy vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, como dice el versículo 16. Creemos, hermanos, estamos seguros que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Algunos dicen que el papel, que la tinta puede con todo, pero no, hermanos. Esta palabra es sagrada. La palabra nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que la palabra permanece para siempre. La palabra nos dice que escudriñemos las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es importante el estudio de las sagradas escrituras. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué bueno que nosotros podamos seguir ese legado que le dejó el apóstol a Timoteo. Hoy hablábamos acerca de la mamá de Timoteo, cómo era una mujer de fe, la madre de Timoteo, la abuela de Timoteo, cómo eran mujeres de fe que transmitían fe, que transmitían a sus hijos, a sus nietos, la palabra de Dios. Eso fue lo que nos dijo el Señor también allí en el libro de Deuteronomios, que debíamos de escribirlas en las tablas de nuestro corazón, que la palabra de Dios es la que vivifica. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Eso nos dice en Isaías capítulo 55. Amén. Dice que
que esa palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tiene que hacer. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, la Biblia es el mapa de Dios para guiarnos desde el pecado hasta la salvación, desde la oscuridad hasta la luz y desde la muerte espiritual hasta la vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Por eso es importante, hermanos, que leamos la Biblia, que creamos en lo que dice la Biblia. Este es el mes de la Biblia. Algunos dicen que es el mes de los niños, de Halloween, de otras cosas, pero no, hermanos, es el mes de la Biblia, el mes de la palabra de Dios. Es el mes donde debemos de sentarnos, hermano, a leer la Biblia. Cada día leer un capítulo, 2 capítulos, 5 capítulos, hermano. Si no sabe leer, ponga un audio. Y ahí el audio, ahí a través de esa aplicación, va a escuchar la palabra de Dios. Pero es importante que estemos, hermanos, leyendo la Biblia, ya que es inspirada por Dios. No es por hombres, es por Dios. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. El margen, la Biblia fue escrita más o menos en unos 1400, 1500 años. ¿Cuántos años? 1400 a 1500 años. El margen de error es un aproximado de 0 a 100 años. El Antiguo Testamento, 1400 años, fue escrita, y el Nuevo Testamento desde el año 0 hasta el año 100 después de Cristo. ¿Por qué es indispensable para el cristiano el estudio y conocer las Sagradas Escrituras? ¿Por qué es? Para conocer primeramente a Dios y para defender nuestra fe ante cualquier circunstancia que se nos pueda presentar en el camino. La importancia de conocer a Dios a través de la Escritura. La Escritura es un libro inspirado por Dios. Es la redención del hombre a través de un Salvador divinamente escogido. En el Antiguo Testamento encontramos 39 libros. Tenga en claro este datico. En el Antiguo Testamento encontramos 39 libros. Y en el Nuevo Testamento 27. Para un total de 66 libros. Tiene 1189 capítulos. ¿Cuántos? 1189 capítulos. ¿Cuántos versículos tiene? 31.102 versículos. La Nueva Reina Valera 1960. Para que usted tenga en cuenta esos daticos. La Biblia fue escrita por 40 hombres. ¿Cuáles fueron esos hombres? ¿Quién puede decirme al menos uno? Fueron escritas por sacerdotes, como lo fue Esdras, Ezequiel y así sucesivamente. Por reyes, como lo fue David y como lo fue Salomón. Fue escrita también por profetas. Encontramos allí al profeta Isaías, al profeta Jeremías, al profeta Daniel y así sucesivamente los profetas menores. Fue escrita también por pescadores, gente del vulgo, que no tenía mucho conocimiento, no sabían leer muy claramente, no sabían escribir muy claramente. Por ejemplo, ¿cuáles? Pedro y Juan. Pero también fue escrita por eruditos, personas muy estudiadas. Por ejemplo, Moisés. Moisés se levantó en un imperio como Egipto y allí se preparó con todas las de la ley, hermano. Ese hombre sí cursó bachiller, teología, universidad, todo lo que podemos analizar, hermano. Fue bien preparado, hermano. Y también podemos encontrar a un hombre como lo fue Saulo de Tarso, un fariseo muy bien preparado, un erudito también en el conocimiento de las Escrituras. Fue escrita también por médicos. ¿Quién me puede decir el nombre de ese médico? Lucas, el médico Lucas. Amén.
Bendito sea el Señor, pero también por cobradores de impuestos, como lo fue Mateo. También por líderes militares, como lo fue Josué. Este hombre era un guerrero, un líder militar. Fue escrita en 3 idiomas: en arameo, en, en hebreo y en griego. Fue escrita, la primera vez que la escribieron fue en arameo, y luego en hebreo, y por último el griego. El autor principal de la Biblia, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y la figura principal que encontramos, o el centro de todas las sagradas escrituras, es el Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué es indispensable estudiar y conocerla? Primero, porque es regla suficiente de fe y conducta. Segundo, para dar defensa de nuestra fe o de mi fe. Tercero, Dios habla mediante su palabra. Y cuarto, es la base de nuestro origen. Ahí conocimos de dónde venimos, de dónde somos, quiénes somos y para dónde vamos. En la Biblia encontramos algunas figuras que representan la palabra de Dios. Algunas figuras que las podemos mirar así. O sea, la idea mía, hermanos, es que después de esta breve introducción, comencemos a estudiar los libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Dijimos que en el Antiguo Testamento habían ¿cuántos libros? 39. Antiguo Testamento 39. Y en el Nuevo Testamento ¿cuántos? 27, para un total de 66 libros. O sea que vamos a estar 66 jueves estudiando libro por libro. Claro, imagínense estudiando Génesis en un jueves. ¿Qué podríamos enseñar en un jueves estudiando o enseñando 50 capítulos? Eso va a ser algo muy breve. O sea, va a ser como una introducción, va a ser como lo principal de cada capítulo, porque no vamos a darnos mucho tiempo tampoco. Entonces la idea es que aprendamos al menos los libros de las Sagradas Escrituras, que cuando usted le digan vamos a abrir allí en Éxodo, que usted no se ponga a buscar en el Nuevo Testamento, sino que usted ya sabe que es el segundo libro de la Biblia, que vamos a buscar el libro de Esther, que usted no se ponga a buscar por allá a comienzos o a finales de la Biblia, sino que usted ya va casi por el centro de la Biblia. Que vamos a buscar los salmos, pues ya está prácticamente en el salmo en el centro, porque hay tres de esos 31.102 versículos. El primer versículo es ¿cuál? Ese, Génesis 1:1. Ese es el primer versículo. Y el último, ¿cuál sería? Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y el versículo que está en la mitad de la Biblia, ¿cuál es? Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Son textos claves, hermano, que debemos de aprendernos. Cuando usted va a la palabra de Dios, Dios comienza a darle sabiduría, Dios comienza a enseñarle, Dios comienza a ministrarlo, porque a veces queremos que Dios hable en nuestras vidas, hermano, y vamos a un lugar, vamos a una convención, eso es importante, claro, vamos a una confraternidad, vamos a una vigilia y vamos donde sea porque queremos que Dios nos hable. Cuando ahí tenemos, hermano, la palabra del Señor, ahí la tenemos. Es simplemente abrir la palabra, pedirle revelación a Dios y decirle: Señor, habla a mi vida. La palabra dice que ella no volverá vacía. Amén. Ella no volverá vacía, sino que llevará fruto y bendición. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, figuras que encontramos dentro de la palabra del Señor. Y quiero referirme a algunas. Algunas son varias, pero al menos unas pocas. Y la primera la encontramos allí en
en, bueno, en Juan 15, versículo 3. Juan 15, 3. Léalo por favor y me dice cuál sería la primera figura que representa la palabra de Dios. Figuras que representan la palabra de nuestro Dios. Juan, Nuevo Testamento, Juan 15, 3. ¿Están ahí, hermanos? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra que os he hablado. Recordemos que Jesús es la palabra hablada. La Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo, la palabra, era Dios. La palabra es Dios. Dios habló a través de Jesús. La palabra hablada la encontramos a través de Jesucristo. Jesucristo vino y trajo la palabra, trajo el mensaje, trajo la buena nueva, trajo el evangelio, la buena noticia, la palabra del cielo para el mundo terrenal. Porque el mundo que estaba, Dios ya había hablado a través de los profetas, pero ellos no creyeron a los profetas. Ellos los vendieron, los amenazaron, los mataron. Por ejemplo, el escritor Isaías, el profeta Isaías, dicen los historiadores que murió murió, hermanos, aserrado. Lo colocaron con las piernas hacia arriba y lo aserraron, hermano, hasta bajar la cabeza. No le creyeron a los profetas. Y como no le creyeron a los profetas, entonces fue necesario enviar a su hijo. Dice la palabra que como no le creyeron y mataron a todos los profetas, entonces el rey mandó a su hijo. Dijo, quizás tendrán respeto de mi hijo. Pero ¿qué hicieron aquellos labradores? Lo mataron también. No tuvieron respeto. ¿Por qué lo hizo así Dios? Dios lo hizo para ver si al menos tenían respeto del hijo de Dios. Pero no tuvieron respeto y lo mataron. Esa fue la mala noticia. Lo mataron. Pero él no se quedó muerto, sino que venció la muerte y resucitó al tercer día. Y vive por los siglos de los siglos. Él murió, hermanos, explícitamente para salvarnos, para darnos vida, para redimirnos a través de su sangre preciosa. No fue derrotado. Eso pensó el enemigo. Eso piensa la gente. Por eso miran a un Cristo por ahí caído, a un Cristo en una cruz y creen que ese es el Dios. Ellos dirán, pero ¿cómo puede salvar ese Dios? Y es que ese Dios que tiene el ser humano no puede salvar a nadie. Pero el Cristo al cual usted y yo creemos y predicamos puede salvar a cualquier persona que crea en él. Entonces, allí el Señor Jesucristo está diciendo, ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. Entonces aquí está representando, para que una persona sea limpia o para que algo sea limpio, se necesita ¿qué? El agua, ¿verdad? Entonces aquí esta figura, o la primera figura que quiero que usted mire acerca de la palabra, es el agua. El agua. La palabra nos limpia. En Colosenses, como es un culto de enseñanza, vamos a mirar algunos versículos. En Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Mire lo que dice la palabra bendita de nuestro Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo debe morar la palabra? En abundancia, hermanos. En abundancia. ¿Queremos bendición en abundancia? Pues también tenemos que leer la palabra de Dios en abundancia. Dios nos habla en abundancia. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero lo que estamos haciendo énfasis es aquí, hermanos, a la palabra, que esa palabra more en abundancia. La gente tiene comezón de oír, pero no de leer la palabra. Miren lo que dice allí, por favor, colóqueme, hermano, segunda a Timoteo, capítulo 4, segunda a Timoteo, capítulo 4, el versículo 3.
¿Qué dice la palabra? Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, la gente tiene comezón de oír la palabra, pero no de leerla. Queremos ir, vuelvo y digo, queremos ir a donde el predicador, a lo más lejos, a lo más remoto de la tierra. Gracias, hermano. Queremos ir donde sea, donde nos llamen, donde haya un ungido, donde haya un apóstol, un profeta. Y hermanos, si estamos invadiendo quizás las redes, a ver qué encontramos. Y decimos, uy, que este mensaje me llegue al alma, que este mensajero me hable. Pero no queremos estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la más segura. Es la profecía más segura, la palabra profética más segura, hermanos. Es la que penetra el corazón, penetra el alma, el espíritu. Pero a veces, hermano, a veces, vea, hoy estamos grabando, hermanos. Hoy estamos grabando. Pero a veces yo, me decepciono porque muchos de los hermanos publican cualquier otra cosa y ni siquiera publican una grabación como esta. Y decimos amar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Y decimos amar las almas. Decimos amamos las almas. ¿Y a cuántos ustedes le pasan el link? Porque aquí estamos transmitiendo para Facebook. ¿A ven? Tenemos una página. ¿Sabía usted que tenemos una página aquí en la Tebaida Quindío de Facebook? ¿Cuántas veces usted la ha publicado? Usted dice que ama a Dios y que quiere que el evangelio se expanda, hermano, que el evangelio llegue a su familia, llegue a todos los que usted tiene ahí en el estado. Y yo de vez en cuando he hecho el ojito por ahí a ver, nadie lo publica, hermano, nadie se atreve, hermano. Yo creo que ahí ya está en el grupo, ¿cierto? Ya lo primero que hace uno es pasarla ahí al grupo. Es tan fácil, usted llega y coge el link y lo pone en su estado. Si usted tiene 10 amigos, esos 10 amigos van a mirar la predicación. Y ahí usted está evangelizando a alguien. Ahí usted está entregando el mensaje de la palabra. Porque esta palabra no vuelve vacía, sino que llevará fruto para aquello que la envía, dice Isaías. Pero sí lo estamos haciendo, hermano. No es que me da pena enviarlo ahí al WhatsApp, al estado. ¿Qué trabajo le cuesta a usted, hermano? Colocarlo y mandarlo al estado. Yo miro en otras iglesias, hermano, y crecen. Y a veces queremos crecer y decimos, ¿por qué era que no crece la iglesia? ¿En qué está ayudando usted, hermano? Si usted muchas veces le hace más publicidad a los falsos apóstoles o a los que, ¿cómo se llama la palabra? Lo dicen, creo que es aquí mismo en primera de Timoteo, más bien es primera de Timoteo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Perdóneme que me salga un poquito del tema. Pero ¿qué dice? 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y están muchos escuchando doctrinas de demonios, en vez de escuchar la palabra de Dios, en vez de enviar la palabra viva, hermanos. La palabra que penetra hasta el corazón, que redarguye el alma. Pero a veces queremos escuchar predicadores, hermanos, que digan, mira el cielo, mira el mar, tan bonito que está. Así es lo que Dios quiere para usted. Usted es un fruto, usted es una bendición, usted es un gigante. Yo soy Dios. Y dicen que ellos son dioses, espíritus engañadores. Dice, yo soy Dios. El Señor me está diciendo, yo te digo, mujer, hombre, te voy a llevar por las naciones, te voy a bendecir. Te voy a permitir que entres por la puerta de la bendición. Y bendiciones en abundancia, también dicen algunos. Y las personas dicen, ay, qué bonito. Espíritus engañadores. Porque si eso fuera así, entonces todo el mundo sería rico. Todo el mundo, nadie tendría necesidad. Pero lo que nos dice la palabra es, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido, dice el Señor. Tenemos que pasar pruebas, luchas, dificultades, hermano. Pero a veces queremos es que nos lean el horóscopo. Usted lea un horóscopo, claro, no lo lea porque eso es parte de la brujería. Pero queremos
como en la antigüedad leíamos el horóscopo. ¿Cuánto nos decía un horóscopo, hermano, que tenía que arrepentirse, que tenía que dejar de mentir, que tenía que dejar de difamar, que tenía que dejar de ser borracho, dejar de ser ladrón? Siempre nos decía que nos iba a ir bien y que este era el día que había levantado, y nunca hablaban de parte del diablo, hablaban de parte de Dios. Y eso es lo que hoy en día la gente quiere escuchar, hermano, en vez de leer la palabra, en vez de llenarse de ella. ¿Cuánto damos la gloria a Cristo? Estos mensajes no son para dar tanto gloria a Dios. Esto no lo hacen llorar. Quizás algunos van a llorar, pero de la ira, porque se van a enojar y van a decir: yo no vengo al culto para que me maltraten así. No, no es un maltrato, es la palabra de Dios. Dios lo quiere guiar para que usted tenga un verdadero arrepentimiento, un verdadero encuentro con el Señor. ¿Cuál es el pecado, hermanos, que nos dice el apóstol? Que hay que leer la Biblia en abundancia. Si una palabra, si uno está, hermano, mal, lea la Biblia. Si una persona está sucia, hermano, y coge un vasito de agua, coge una botellita de agua y se baña con ella, ¿cómo queda? Queda medio sucio, se le revolcó el mugre. Amén. Se le revolcó. Así es cuando leemos, hermano, un poquito ahí, poquito la palabra, un texto, dos textos, lo que estamos leyendo aquí en un culto, hermano, que podrá quedar usted limpio, hermano. Pero cuando usted lee en abundancia, como lo leímos ya, por favor vuélvame a colocar el texto. ¿Dónde fue que lo leímos? Colosenses 3:16, ¿sí? Colosenses 3:16. Bendito, la primera parte. Mire lo que dice ahí: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia. Tenemos sed, tomemos agua en abundancia. O cuando usted tiene sed, ¿qué hacen? Un sorbito y ya calmé la sed. Cuando se come ese chicharrón, esos frijoles salados, y que al rato ya tiene sed, usted toma un poquitico de agua, una tapita así, y se la tomó y dijo: ya se me pasó la sed. Usted se toma una botella de agua y quiere tomarse otra. Así debe ser en nuestra vida espiritual, hermano, que more esa palabra en abundancia. La gente tiene comezón de oír, pero no de leerla. El agua representa la vida. Cuando una persona se está muriendo, le dan agüita y revive, ¿cierto? Cuando una persona está en un desierto, le dan agüita y eso le hace vivir. Entonces, el agua da vida. Diga: el agua da vida. Y Cristo nos dio vida. Y vida en abundancia. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Amén. El agua limpia. Limpia cualquier mugre, hermanos. Usted riega agua y lo limpia. El agua potable nos limpia. El agua limpia, hermanos, al que está sucio. Pero también dice que Cristo nos limpia de toda contaminación, de toda maldad. Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo, el agua pura, hermanos, esa agua manantial pura. El mundo, hermanos, contiene un 71, 75, creo, no estoy bien seguro, de agua. ¿Sabía usted eso, hermano? Que la tierra es un 30% y el mundo, o sea, la tierra está sobre el agua y el agua es un aproximado de un 70, 71% y un 29% es la tierra. El ser humano, los hombres, o bueno, cuando nace un bebé, se cree que los niños tienen un aproximado de un 70% a un 80% de agua. Los adultos, más o menos un 60 a un 70, 75% de agua. Y los adultos ya mayores, un 50 a un 60. Pero siempre vamos a tener más agua que el resto del cuerpo, que el resto ¿cómo se dice? Amén. De nuestras propiedades, de nuestro cuerpo. Bendito sea el Señor. Entre mayor sea la persona, menos agua. O sea que los que ya pasamos de los 50, hermanos, tenemos menos agua. Bueno, segunda figura de la palabra de Dios. Segunda figura, quiero que leamos Juan capítulo 6, versículo 48.
6:48. ¿Qué dice la palabra? Todos a una sola voz. ¿Quién dijo? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El pan de vida. El pan es un alimento de la canasta familiar. ¿Sí o no? El pan casi todos, usted, los que hacen mercado, todos, bueno, hacemos mercado, ¿cierto? Pero cuando hacemos un mercado, hermanos, siempre llevamos ahí que pan. Siempre llevamos pan, la mayor parte, ¿verdad? ¿Quiénes no llevan pan en el mercado o que no consumen pan? Levante la mano. Vea, la mano Neida, cuando voy a visitarla le llevo un pan, ya sé para evitarme el pan. Amén. Ella sí no lleva pan, no come pan. Pero la mayor parte de nosotros consumimos pan. El pan es un alimento de la canasta familiar. La gente no come pan, ¿por qué? Primero porque no le gusta, ¿cierto? Pero son muy pocos, hermano. La verdad son muy pocos. Primero porque no le gusta, o por qué más. O por una enfermedad, porque le hace daño esa harina, esa masa. Y entonces por eso no lo consumen. Pero son muy escasos, hermano. Muy escasos. Muy escasos los que no consumen el pan. El pan es un alimento que calma el hambre. Usted pase todo un día en ayuno, 2 días, no coma un día, 2 días y le da hambre. Y a usted le ofrecen un pan y ¿qué hacen? Usted se lo come y eso calma el hambre. Pueda que no sea mucho lo que le alimenta, pero eso calma el hambre. ¿Sí o no, hermanos? Bendito sea nuestro Dios. Pues por eso cuando el Señor Jesús, antes de salir al ministerio, fue al desierto y ayunó 40 días en el desierto. Y en Mateo capítulo 4, versículo 4, allí vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Amén. O sea, vio que Jesús tenía ¿qué? Hambre. Vio que Jesús tenía hambre y le ofreció y le dijo, bueno, usted es el Hijo de Dios, haga que estas piedras se conviertan en pan. Porque el pan quita el hambre, ¿verdad, hermanos? El pan quita el hambre. ¿Qué le respondió Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. Hablamos, hermanos, para nuestro cuerpo es necesario comer el pan, pero para nuestra vida espiritual es necesario comer el pan del cielo, el pan de vida, el pan que nos lleva a la vida eterna. ¿Cómo puede vivir un cristiano si no come pan? Para obtener el pan hay que pagar un precio, ¿o no? Claro que sí. Yo voy a donde el hermano Oscar y le digo, deme 10 panes y los cojo, los echo a la maleta y me vengo. No tengo que pagar un precio. Para nosotros obtener ese pan, tenemos que pagar un precio. Ese pan, estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el precio? Dedicar un tiempo. No diga como dijo alguien una vez, dijo, a mí nadie me paga para leer la Biblia. Y era un cristiano. A mí nadie me paga para leer la Biblia. Yo tengo que trabajar. Porque ¿quién me paga para leer la Biblia? Para uno, si uno trabaja, le pagan. Si yo voy a comprar pan, tengo que pagar un precio. Si yo tengo que aprender la Biblia, si tengo que leerla, tengo que pagar un precio, tengo que dedicar un tiempo para leerla, para escudriñar la escritura. De ahí depende mi bendición, de ahí depende la vida, de ahí depende mi estabilidad económica en la vida social, de lo que yo coma, de lo que yo pueda pagar ese precio para leerla. Bendito sea el Señor. En el Salmo 119, te dejo de tarea, es el salmo donde nos habla de la palabra de Dios. La mayor parte, esos ¿cuántos versículos? 76, habla de la palabra.
A veces decimos un texto que se refiere a la palabra de Dios y no encuentras. Bueno, no aquí, pero hay partes donde no encuentro. La Biblia dice, cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La Biblia dice, escudriñar las escrituras, ahí está hablando de la palabra. La Biblia dice en Josué 1:8, nunca se apartará este libro de la ley. Está hablando de la palabra. Lámpara es y lumbrera a mi camino. Y está hablando de la palabra. En el Salmo 119 está lleno. Cuando habla de los dichos, cuando habla de los mandamientos, cuando habla de la ley, está refiriéndose a la palabra de Dios. Ahí está, hermano, 176 versículos. Y a veces no encontramos, digo, pero ¿dónde encuentro un texto que me hable de la palabra? Como cuando hay veces pedimos un texto para la oración, un texto que tenga relación con la oración y no lo sabemos. ¿Qué tanto estamos consumiendo la palabra de Dios? ¿Qué tanto estamos siendo edificados con la palabra de Dios? Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuánto damos la gloria a Cristo, hermano? El alimento sólido, hermanos, es para los creyentes maduros. Miren lo que dice Hebreos. Miremos allí Hebreos y allí vamos a mirar un ejemplo muy claro, hermano. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Miren lo que dice la palabra. Porque hay creyentes niños y hay creyentes maduros. Y usted va a hacer un examen. Usted se va a examinar y usted va a decir a ver si usted es un creyente niño o maduro. ¿De acuerdo? Usted se va a hacer un examen. En el versículo, el 12 en adelante dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, o sea que lleva 5 años y todavía está aprendiendo, todavía es un niño, lleva 10 años en el evangelio y todavía no sabe la escritura. Miren lo que dice. No lo estoy diciendo yo, vuelvo y digo, hermano, esto no es para saltar y usted danzar y hablar en lenguas, no, hermano. Esto es para los creyentes maduros. ¿Cuántos creyentes maduros hay acá? Porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, ¿quién es el que le dan leche materna? ¿A quién le dan leche materna? A los bebés recién nacidos. Hay que tratarlos con cuidado. ¿A quién se le da leche materna espiritual si no es a los recién convertidos? Se les enseña la palabra del Señor con mucha sabiduría, se les guía. Ellos, esas personas recién convertidas, ¿cómo están? Sedientos, quieren más. Usted no ha visto los bebés que les acaban de dar, hermano, y al ratico ya están llorando y palpando a ver si le dan más lechecita materna. Así es una persona cuando se convierte, está recién convertida y quiere saber más de la Biblia, de la palabra de Dios. El versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. O sea, todo aquel que necesita comer y comer, pueda que usted lleve hasta 40 años, porque eso pasaba allá en la iglesia a los hebreos. O sea, el escritor, no sé si fue Pablo, pero le estaba hablando ¿a quién? A los hebreos, y les estaba diciendo, ustedes parecen niños todavía, y ya llevaban 10 años de convertidos, llevaban 10 años en la iglesia, pero todavía no tenían conocimiento de las sagradas escrituras. Miren lo que dice el versículo 14. Pero el alimento, léanlo ustedes por favor mientras me tomo un sorbo de agua. Amén. El alimento sólido. Amén. Alimento sólido, ¿para quién? Para aquellos que han alcanzado ya madurez. Usted ha alcanzado madurez, por eso se le da alimento sólido.
O sea, palabra más gruesa. Mire, no se le puede dar a un bebé recién nacido un pedazo de carne, un pedazo de pollo, un chicharrón, ¿cierto? Pero ustedes ya comen chicharrón, ya comen carne, ya comen alimento sólido para mantenerse, porque van solamente al biberón, hermano, se van a desnutrir. Ya es diferente, hay una diferencia del recién convertido. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra? 2:2. Desead como niños, Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños. O sea, está hablando a una iglesia nueva, tiernita, y le dice, desea como ese niño que desea. Ahí usted puede observar un bebé, imagínese un bebé en este momento, que ya lleva 2, 3 horitas sin que le den la leche materna. Ese bebé comienza a llorar, y cuando apenas le van a poner así, no vea bien, hermano, pero eso araña y busca la leche materna. Así debe desear el cristiano la palabra de Dios. El creyente maduro, ya lo leímos allá en Hebreos 5:14. Todos los creyentes deben desear la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Les voy a dejar como tarea, hermanos, que me averigüen otras figuras de la palabra de Dios. Otras figuras. Como tarea, alguien que de pronto me diga otra figura de la palabra de Dios. Miramos qué, miramos el agua, que es comparada con el agua, y es comparada con qué, con el pan, que lo necesitamos todos, ¿cierto? En la canasta necesitamos el pan. ¿El agua la necesitamos o no? Claro que sí, hermano. Somos un 60-70% agua y necesitamos el agua. Es de vital importancia consumir agua. Necesitamos el agua que es Cristo, que es la palabra. ¿Necesitamos el pan? Claro que sí, necesitamos el pan. Algunos necesitan leche materna, porque son niños todavía. Cuando es un niño es que es inmaduro, pero cuando es ya una persona madura, es una persona que ya maduró espiritualmente, que entiende el lenguaje de Dios, que entiende la palabra de Dios. ¿Cuál otra figura entonces podríamos mirar? ¿Cómo nomás nos compara la palabra? Como la espada, amén. Como una espada, gracias hermana, como la espada. Como martillo también, la palabra nos habla como martillo. Imaginen un martillazo, cada vez atándoles martillo aquí a través de la palabra. Y ustedes, amén, gloria a Dios. ¿Cómo más, hija? Como lámpara que los ilumina, que nos alumbra en lugares oscuros, ¿cierto? Como fuego. Nos habla también, bueno, ya dijimos, como leche, como lumbrera. Nos habla también como piedra de tropiezo, pero también nos habla como una semilla que cae en buena tierra. Y yo pienso que esa semilla en la Tebaida ha caído en buena tierra y por eso está dando fruto, está creciendo cada día. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, hermanos, eso es solamente una introducción de lo que vamos a estudiar, la palabra de Dios. Vamos a estudiar, hermanos, el Pentateuco. ¿Sabe qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Muy bien, ese es lo que llama el Pentateuco, los primeros 5 libros. Entonces vamos a estudiar en 5 jueves el Pentateuco. Luego sigue, después del Pentateuco, ¿cuáles siguen? Los libros históricos, que nos cuentan la historia del pueblo de Israel, de cómo llegaron, cómo fueron los jueces, cómo fueron los reyes, cómo pelearon contra otras naciones, cómo conquistaron. Y eso está a partir después de Deuteronomio. ¿Qué sigue? Josué. Entonces encontramos Josué, encontramos jueces,
Luego encontramos el libro de Ruth, primera y segunda de Samuel, primer libro y segundo libro de Reyes, primer libro y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, que se llamarán o se llaman los libros ¿qué? Históricos, la historia bíblica de grandes personajes bíblicos. Es importante que usted lo tenga ahí en cuenta. Luego encontramos los libros poéticos y de sabiduría, como lo fue Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y luego encontramos los profetas mayores. ¿Cuántos son los profetas mayores? ¿Cuántos? ¿5 o 4? Le hace la cuenta. El primero es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. 4. Claro, usted se confunde porque dentro de los 4 libros de profetas mayores está también Lamentaciones, pero Lamentaciones es como un lamento como un resumen, digámoslo así, de lo que le pasó al pueblo de Israel. Amén. Y luego encontramos los profetas menores. Amén. Profetas menores, que son 12 también. Luego avanzamos en el Nuevo Testamento. Bueno, entre todos estos libros completamos, ¿cuántos? 39. 39 libros, o sea, 39 jueves que vamos a estudiar los libros de la Biblia. Hermano, si usted de ahí no aprende y no sale como un, ¿cómo se llama? Un erudito en las escrituras, ya no podemos hacer nada por usted. Que uno más adelante, uno le diga, vamos a leer Jeremías, y usted inmediatamente buscó ahí Jeremías. Vamos a leer Esdras, y de una usted buscó ahí Esdras porque ya se le ha enseñado en qué parte está ubicado ese libro. Vamos a leer Job, y usted ya inmediatamente dice, ya sé por dónde va, y leyó rápido. Entonces la idea, hermanos, es que estudiemos cada uno de estos libros cada jueves, que lo estudiemos y que al menos memoricemos un versículo. Les dejamos de tarea en 8 días memorizar un versículo. ¿De dónde? Si estamos estudiando Génesis, de todo Génesis, 50 capítulos. Y entonces usted escoge un versículo para estudiarlo y memorizarlo. Así vamos a aprender. Por eso la Biblia, o bueno, siempre lo he dicho, si usted lee la Biblia, será sabio. Si usted cree en lo que dice la Biblia, será salvo. Si usted pone en práctica lo que dice la Biblia, entonces será santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Se le mide el reto o no? Bendito sea el Señor. Y ya posteriormente vamos a estudiar en el Nuevo Testamento los evangelios. Bueno, los 27 libros restantes, que serían los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bendito sea el Señor. O sea, imagínense estudiar todo un libro en 50 minutos, en menos de 1 hora. ¿Qué podremos aprender? Pero al menos la introducción. Lo que yo quiero es que usted se aprenda cuáles son los libros del Antiguo Testamento, cuáles son los libros del Nuevo Testamento, qué es Pentateuco, qué es los libros históricos, cuáles son los libros poéticos y de sabiduría, cuáles son los libros de los profetas mayores y profetas menores. Cada uno de estos libros, el centro de esa escritura se refiere a la profecía del Señor Jesucristo. Desde Génesis capítulo 3 versículo 15, ahí encontramos el plan de redención, después de que el hombre falla, después de que el hombre peca. Pero solamente vamos a hacer un pequeño resumen de todo el libro. Vamos a estar de pie, démosle gracias a nuestro Dios Todopoderoso, gloria a Cristo Jesús, y que al menos para dentro de 8 días usted traiga de memoria cuántos libros hay en el Antiguo Testamento y cuántos hay en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? De memoria, ¿cuántos en total? ¿Qué tarea tan difícil, hermano? ¿Para algunos es muy difícil o no? ¿Qué dice usted? ¿Sí es capaz de traer esta tarea? ¿O va a decir, yo más bien no vengo para que no me pregunten la tarea? ¿De acuerdo, hermanos? ¿Cuántos libros en el Antiguo Testamento y cuántos en el Nuevo? En total, ¿cuántos son? Padre que estás en los cielos, una vez más,
Te damos muchas gracias por habernos dado esta oportunidad